en el programa ustedes la vieron. Hoy vamos a dar la clase 1, y a su vez tengo, o sea, también para darles a ustedes la unidad 4, que también está hiper relacionada, y después vamos a ver la unidad, creo que es la 10, que es líquidos de punción, que también está súper relacionada con esto. Así que, en principio, mi idea es dar estas 4 clases de unidad 3 y 4, y después vemos qué surge de todo esto, y me contarán si los objetivos, al menos los que tienen ustedes y los míos, se cumplen. Bueno, a ver, 34. Claro, puede ser. Un viernes igual cursar, te la debo, ¿no? Bueno, insisto con la cámara, no hay caso. Yo la otra vez me pareció que salí, volví a entrar y funcionó. Así que están cursando. Perdón que yo estoy un poco olvidada de un poco de las materias de la facu. ¿Ustedes cursaron antes fisiopato? ¿Es verdad? Para poder cursar esta. Todos rindieron el final. eh, ¿Sí? No tengo problema si alguno quiere, como hizo Nicolás, creo, compartir un audio, y se habla, no tengo problemas para nada. Bueno, o sea que dieron fisiopato. Fisiopato, deben el final, lo rindieron, ¿cómo viene con eso? Sé que cuando uno está en un aula, capaz que es más fácil decir, che, ¿quiénes son los que rindieron el final? Pero no es de buchón para ver qué onda con los finales, sino es para ver nada, qué tal si ya lo rindieron, si les resultó fácil, cómo tienen esto de lo que es la evaluación de la función renal, si se acuerdan un poco, porque cuando planifiqué los objetivos, que ahora voy a pasar a la otra, voy a empezar la clase, ¿les parece? Ahí pongo grabar. Ahí está grabando. Para quien me lo había pedido, que no me acuerdo quién era, ¿sí? Bueno, para los que recién se conectaron, que no son muchos, soy Agustina, estoy con el usuario Andrea porque todavía está la designación como docente ahí, los papeles, y falta que me den el usuario, entonces André me prestó el usuario de ella, por eso estoy con el nombre de Andrea Villagra, ¿sí? Mi nombre es Agustina Blota, no sé si estuvieron en la clase 1 que me presenté, ¿sí? Aquí ya la rindieron. Bueno, me encanta que escriban, así voy un poco leyendo y viéndolos. Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta clase 1, en la unidad 3, vamos a ver lo que es la función renal. Yo me focalicé, digamos, en cuáles eran los objetivos de la clase. ¿Qué quiero yo transmitirles, ¿sí? A ustedes? Bueno, integrar un poco los conceptos estos sobre la fisiopatología renal, ¿no? Lo que es la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción. ¿Qué importancia tiene integrar todo eso, entender todo eso, ¿sí? Y también abordar los conceptos de clearance, clearance de creatinina, la creatinina, urea, ¿sí? Albúmina urinaria, más o menos esos nombres, ¿qué onda? ¿Qué les, qué, qué les recuerdan? ¿Algo, unos temas muy alejados o muy cercanos? Ahí, si quiere alguien, por lo menos Nicolás, que bastante participa. En fisio lo vieron, bien. ¿En fisiopato lo vieron? ¿Algo? Bueno, entonces, como yo planifiqué esta clase con objetivos, me encantaría que esos objetivos también ustedes tengan sus propios objetivos como alumnos, y que esta clase sea una clase que les sirva, y
Y nada, y se acuerdan y aprendan, ¿sí? Me detienen y me preguntan en cualquier cosa, sí, sí, pero desde otro enfoque, cálculo, eso no entendí. Bueno, sigo. Entonces, para ver un poco lo de que es para explorar la función renal, ¿sí? Vamos a definir qué es. Tengo un problema acá que es que se me corrió una flecha. En la diapo, o sea, en que tienen subidas, no van a estar así. No sé qué es lo que le pasa cuando se sube la diapositiva, pero bueno. Bárbaro, no como determinaciones de laboratorio en sí. Bien. Pero bueno, los conceptos, ¿sí? Vamos a ver un poco la fisiopatología también, ¿sí? La fisiología renal también para entender un poco qué es lo que pasa, cómo se hace la filtración, qué es lo que observamos en plasma, o sea, qué es lo que observamos en orina, ¿sí? Me para la persona que se pierde con los conceptos, porque yo sé que quizás con Andre vieron que al laboratorio, o sea, toda la parte de recepción de muestras, la parte de la fase preanalítica, y que a veces uno naturaliza que un tubo tiene una tapa de un color, otra, eh, o sea, porque tiene un anticoagulante determinado, ¿sí? Entonces me frenan y me preguntan, yo no tengo problema, a veces quiero, por más de tonta que parezca la pregunta, si yo la sé, obviamente que la voy a contestar, ¿sí? Entonces, el riñón, ¿qué hace? Bueno, forma la orina, ¿sí? Y es una función, formar la orina excretora, ¿no? Muy importante porque por orina vamos a eliminar agua, sustancias iónicas, como por ejemplo inorgánicas, ¿no? Como el ionograma urinario, por ejemplo, porque digo sodio, potasio, cloro, ¿sí? Sustancias orgánicas como urea, creatinina, ¿sí? Digo, me detuve ahí en el ionograma porque a veces uno, cuando está trabajando en el laboratorio, recibe una orden. Aquellas personas que trabajan en el laboratorio esto lo van a tener como natural, pero que tienen que ir a hacer, o sea, si son técnicos tienen que ir a hacer una extracción. En la orden médica va a decir ionograma. Hay lugares que el ionograma incluye el cloro y hay otros lugares que no. Eso sabían, ¿no? Entonces, el ionograma a veces está conformado, perfecto, bien, por el sodio y el potasio. Y algunos médicos agregan en la orden con cloruro, ¿sí? Hay ciertas cuestiones a veces en distintos laboratorios, por qué no hacen, si se hace con electrodo, qué es lo que pasa, no calibra, bueno, van pasando ciertas cuestiones, entonces o no es tan necesario, no hay tanta demanda, ¿sí? Depende de qué laboratorio estemos trabajando, sea un laboratorio chico, un laboratorio eh, de un hospital, ¿sí? Un laboratorio grande. Entonces, ¿qué función es importante? La del riñón, filtrar, excretar, ¿sí? Eliminar los productos del plasma. Entonces, ¿para qué? Para mantener una homeostasis hídrica, y eso lo va a hacer concentrando o diluyendo la orina, ¿sí? Entonces, como función excretora, el riñón va a regular el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, ¿sí? Va a concentrar o diluir la orina, ¿sí? Hay unos, ¿por qué digo esto? Como función excretora, el volumen. Bueno, porque si yo tengo una hipovolemia, ¿sí? El riñón va a actuar en esa función, ¿sí? Va a retener la mayor cantidad de líquido del cuerpo, ¿sí? También en eso también va a haber un equilibrio iónico, que lo va a regular el riñón, ¿sí? Para tener un balance adecuado del sodio, el potasio, el calcio, ¿sí? También por mecanismos humorales. ¿Por qué? Porque hay osmoreceptores, que ahora los vamos a ver que están dentro o sea, forman parte de la unidad funcional renal, que es la nefrona, y esos osmoreceptores, y también hay receptores de volúmenes, van a ir controlando esto, ¿sí? También, obviamente, que el estado ácido-base, acá donde dice, cuando yo pongo la manito, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que yo estoy sobre ese lugar del... Perfecto, bárbaro. También quería ver si estaban atentos, que me estaban escuchando. Bueno, en el líquido, o sea, en el equilibrio ácido-base, entonces, también va a ayudar a restaurar esto de la
acidez o alcalinidad para mantener un pH óptimo de la sangre, ¿sí? También va a ayudar. Ustedes eso ya lo saben, no solo compensa la parte respiratoria, sino la renal, ¿sí? Y también eliminar productos como colorantes, un montón de alimentos, medicamentos, ¿sí? Se van a excretar y se van a eliminar por orina, obviamente, todo lo que es urea, creatinina, ácido úrico. Bueno. Pero también tiene una función endocrina, ¿no? El riñón, ustedes lo saben. Por ejemplo, sintetiza renina, ¿sí? Para también eritropoyetina, ¿sí? ¿Para qué? Para estimular la síntesis de glóbulos rojos. Por eso, por ejemplo, vamos a observar que en un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, no va a tener una anemia, va a estar acompañado de eso, ¿sí? La clase la quiero hacer un poco así, relacionar esto a lo que vamos a ver, a lo que vamos a tener que estar atentos ustedes cuando sean bioquímicos y tengan que validar un resultado, ¿sí? Que les llame la atención eso, ¿sí? Ya sea estén trabajando en una guardia, ya sea estén trabajando en un laboratorio de planta, ¿sí? Son cosas que tienen que estar atentos, cosas que, alertas, que les van a llamar la atención y a su vez, tener la capacidad de poder interrelacionar todos esos y acompañar junto con el médico. Es muy importante vincularse bien con los médicos cuando uno trabaja, por ejemplo, en un hospital, digo yo, cuando también trabaja en un laboratorio privado. A veces, muchas veces es importante también llamar al médico para ver por qué le pidió algo o no, o algo que observamos. Yo subí un artículo de valores críticos también, que está bueno, está interesante. Y también el manejo que tenemos que tener, que van a tener que tener, ¿sí? Para ciertos valores informarlos, llamar, el compromiso, ¿no? Que tenemos con eso. Bueno, entonces, con su función endocrina, perdón que me vaya si aburro, me dicen. La función endocrina, entonces, va a sintetizar renina, eritropoyetina, ¿sí? Aldosterona, para cuando hay un descenso de la presión arterial, se va a activar ese eje, ¿se acuerdan? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? También contribuye, ¿se acuerdan? En estados de ayuno, ¿sí? También forma parte de la gluconogénesis, si bien el 90% lo hace el hígado, el 10% también lo hace el riñón. Bueno, entonces, la unidad funcional, ¿cuál es? Es la nefrona. En cada riñón tenemos aproximadamente 1.000.000 de nefronas, ¿sí? Y acá, miren, o sea, me parece súper interesante este dibujo. ¿Se acuerdan ustedes que la unidad funcional, nosotros tenemos lo que son nefronas corticales y las que son yuxtaglomerulares? ¿Se acuerdan que si yo hago un corte en un riñón, tengo la parte de corteza, ¿sí? Y la parte medular, donde empiezan las bases de las pirámides de Malpighi, más o menos se ubican por ahí. Bueno, en la zona cortical, por lo general no, están los glomérulos renales, que sería esto que está acá, ¿sí? Acá lo vemos chiquitito en esta. Tenemos una arteriola aferente donde va a llegar el flujo sanguíneo, va a pasar, va a entrar al glomérulo, ¿sí? Que el glomérulo está todo hecho como si fuese un ovillo capilar, ¿sí? Que va a ser lo que va a formar parte de la membrana de filtración, ¿sí? Se va a filtrar por la arteriola eferente, ¿sí? Va a salir. ¿Y qué va a pasar? Cuando, digamos, la sangre ingresa al flujo sanguíneo, ¿sí? Entra, digamos, al glomérulo, esto va a atravesar esta membrana de filtración, que ahora después la vamos a ver. Este sería lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Y acá en este espacio, en el espacio de cápsula de Bowman, va a filtrarse para ahí lo que es lo que va a ser el ultrafiltrado, ¿sí? Que luego va a ser la orina, ¿no? Más adelante con las reabsorciones y todo, cuando pase por los túbulos, ¿sí? Proximal. Acá veríamos como un pedacito del túbulo proximal. ¿Se entiende ahí un poco? Bueno, y acá, ¿por qué me gusta esta imagen? Porque hay algo como importante de marcar, es que todo los túbulos de la nefrona están súper rodeados de los capilares peritubulares, que van a ser los que van a ir
o sea, donde van a reabsorberse todo lo que lo filtra, no todo, porque se va a excretar, ¿no? Pero bueno, el concepto de que están todos interrelacionados, ¿sí? Y va a pasar por un gradiente osmótico, va a pasar por una función que tiene el asa de Henle, que es mantener el intersticio hiperosmolar, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra figura de la nefrona, ¿vieron? Entonces, la arteriola aferente llega, ingresa, digamos, el plasma, ingresa, bueno, la sangre, el flujo sanguíneo, ¿sí? Con una cierta presión, que es la presión que nosotros medimos, llega al riñón, llega a la arteriola aferente, ingresa, ¿sí? Y nosotros vamos a filtrar una proporción de eso que ingresa, porque calculen que más o menos el 50%, ponele, de la sangre es plasma, ¿sí? Y nosotros vamos a filtrar un 20% de ese plasma que llega. Eso es lo que filtra el riñón en cada pasada, ¿sí? Es normal, esto también es como un ejemplo de lo que es la corteza, ¿vieron? Y la médula renal, ¿sí? El asa de Henle, cómo está distribuida. Miren qué contacto que tiene el túbulo distal, ¿sí? El túbulo distal con, mira, esta es la mácula densa, también donde va a censar, como yo les decía antes, esas presiones, los osmoreceptores que van a censar con qué presión, con qué flujo sanguíneo está entrando al glomérulo, ¿sí? Bueno, cuando uno envejece es normal que esas nefronas vayan perdiendo funcionalidad, ¿sí? Pero el cuerpo siempre el organismo va a tratar de compensarlo por distintos mecanismos, ¿sí? Acá volvemos a ver, acá tenemos lo que es una yuxta glomerular y una nefrona cortical. Fíjense acá esto, ¿sí? Este es, digamos, lo que es la red de los capilares peritubulares, ¿sí? Miren, la mácula densa, como yo les decía. Más que nada, yo lo hice bastante, es largo el Power, pero tiene bastante información. Yo subí el libro, el Hussey también, el capítulo renal, también de clínica, bioquímica clínica, para que ustedes consulten, no solo estudien de las diapositivas, que yo tuve la intención de hacerlas bien, con bastante información, que ustedes después leanlas con atención, pero voy a tratar de abordar lo que más pueda, ¿sí? Entonces acá los conceptos esos de filtración, reabsorción, secreción y excreción, que son las funciones del riñón, los filtraría, la filtración que sería, entonces salía del líquido, de los capilares glomerulares, que serían esos capilares que están adentro del glomérulo, ¿sí? Hacia el túbulo renal. El más cercano que tenemos es el proximal, ¿sí? Después de la salida en la cápsula de Bowman. La reabsorción, ¿sí? El 65% de lo que se filtró se va a reabsorber en el túbulo proximal. Imagínense ustedes que si no se reabsorbería, o sea, nos deshidrataríamos enseguida, o sea, una ínfima proporción, o sea, en un paciente con una, o sea, no sé, más o menos cuánto se toma de líquido una persona, 1,5 litros, 2 litros, ¿no? Por día. Bueno, imagínense con lo que filtra, que son 180 litros el riñón, si no reabsorbería, nosotros tenemos una diuresis más o menos de 1 litro, 1,5 litros, y no se reabsorbería, nada, imagínense, ¿no? Nada, no existiríamos. No podríamos mantener la bulimia, nada. Entonces se va a reabsorber, 65% lo hace en el túbulo proximal, ¿sí? Contorneo proximal. Se van a secretar sustancias, ¿sí? Se van a secretar sustancias desde la sangre hacia los capilares. Y bueno, ¿y cuál es la definición de excreción? Que ya sería la eliminación por orina, ¿sí? Pues si se quieren detener en eso. Acá otra vez vuelvo a poner un dibujo para que vean la zona cortical. Esta es la zona que en un paciente con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, se atrofia esta parte, ¿sí? Los glomérulos que quedan ahí no filtran, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber filtración, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Que ese es el concepto importante
que nosotros vamos a ver cuando esté alterado uno de los parámetros a medir o para ver si un paciente está en insuficiencia renal aguda, la urea y la crea, ¿no? Son valores altos. Bueno, automáticamente hay, no sé si ustedes en los laboratorios trabajan con sistemas de gestión. Hoy por hoy los laboratorios, la mayoría, algunos hospitales y todos tienen un sistema de gestión. ¿Saben lo que es un sistema de gestión? ¿Alguno que está por ahí? ¿Estoy sola hablando, estudiando en voz alta o hay alguien por ahí? Claro, sí, exacto. Bueno, sí. O sea, un sistema de gestión es, por ejemplo, hay diferente en un laboratorio, esto se lo cuento un poco a la gente que no trabaja, ¿sí? Yo, Guillermina, no entendí. Eh, Sería lo que le llaman, muy bien. Debe ser difícil escribir con los pies. No sabes lo que son, perfecto. Bueno, en un laboratorio lo que hay, claro, hay diferentes nombres, hay muchos, claro, hay muchos nombres de sistemas de gestión. Es lo que dice, nosotros usamos equipamiento, ¿sí? Hay algunos equipos que son automáticos, semiautomáticos dentro del laboratorio. No sé si vieron un poco eso con Andrea. Eh, sí, ¿vieron eso? Eh, Perfecto. ¿Qué hace? Hay como una interfase entre el equipo y una computadora que nos va a dar a nosotros la información de ese paciente. Por ejemplo, la mayoría de las mayorías hoy por orden de los laboratorios, yo he trabajado de forma manual también igual, pero tienen como un código de barra, el equipo toma ese tubo, ¿sí? Y automáticamente detecta que ese es el paciente, le hace las determinaciones específicas que le pidió, ¿sí? Se cargaron, por ejemplo, a Guillermina le cuento, por ejemplo, llega una orden de un paciente, ¿no? Que tiene un hemograma, un perfil renal, por ejemplo. Ustedes saben si llega una orden que dice perfil renal, o te llaman por teléfono el médico de guardia y te dice agregale perfil renal, ¿qué le agregarían ustedes? ¿Alguno que me responda? Bueno, sí, urea y crea. Se considera urea y crea, ácido úrico en algunos casos, pero sí, urea y crea, perfecto. Urea y creatinina. Yo no. Siempre perfil renal, urea y crea, ¿sí? Eh, Como el perfil hepático. Igualmente, cada laboratorio considera, por ejemplo, que un perfil hepático puede ser, digamos, en la parte de la guardia o más amplio, ¿sí? Un perfil hepático también, que pondrían, por ejemplo, si les piden un perfil hepático. En chin. Claro, transaminasas, ¿sí? Masata, LT, sí. Es lo mismo ahí, Lucas, es la misma forma, es lo mismo. ASAT o GOT es lo mismo. ¿Sí? Bili total, bili directa, ¿sí? También el LDH a veces le piden. A veces, depende cómo está en cada laboratorio. Entonces, me llega la orden del médico y dice, esto es un poco para Guillermina o alguno más que no está o sea, nada, que no lo sabe. Llega la orden médica, entonces dice hemograma, hepatograma, ¿sí? Yo voy a cargar esas, perfil renal, ¿sí? Urea y crea. Cargo esas determinaciones. Entonces, a veces los sistemas lo que hacen es te imprimen una etiqueta, esa etiqueta la pegas en el tubo de la muestra, específica. Por ejemplo, si vos vas a tener que un hemograma, vas a tener un anticoagulante específico. ¿Cuál es, por ejemplo? A ver, Nicolás, que contesta enseguida. Exacto, está. Perfecto. Bárbaro. Eh, Heparina, en el caso de renal de hoy, vamos a usar o suero, ¿sí? O plasma, ¿sí? Suero va a ser, a veces el tubo es amarillo, ¿sí? O sea, no tiene anticoagulantes. A veces tienen aceleradores que hacen que se separe más el suero y los que tienen claro, plasma con heparina. Excelente. Vale. Entonces,
llega la orden, cargamos la muestra, pasamos el tubo y automáticamente va a llegarnos a nosotros el resultado. Ahí está el rol del bioquímico en ver qué resultado nos dio, si consideramos que esa muestra hay que diluirla, ¿sí? También la observación, ¿viste? Es un equipo en conjunto con el técnico, porque el técnico te dice, mira, esta muestra está súper histérica, mira, o sea, cuando la fracción se separa, ¿cómo vemos el sobrenadante, ¿sí? Puede ser lipémico, ¿sí? Puede ser que esté, ¿qué más? Puede ser que haya una hemólisis. Entonces, como los métodos de detección son por absorbancia, o sea, son colorimétricos, esas determinaciones van a estar, ¿qué va a pasar? Van a estar alteradas, ¿sí? Porque yo si uso un espectrofotómetro para medir, o sea, no es la misma absorbancia para un plasma de un color que otro. ¿Se entiende? Ese concepto un poco de por qué. ¿Sí? Entonces, el sistema de gestión lo que hace es eso, facilitarnos a nosotros. Vos, por ejemplo, depende si es uno moderno o no, te tira alarmas, por ejemplo, esta urea está muy aumentada o no, vos ves, ¿viste? Vas viendo el paciente, tenés el recurso muchas veces de acceder a la historia clínica, ver qué es lo que le pasó, otras veces no, cuando llega un paciente de guardia, viene muchos pacientes con insuficiencia renal crónica, son asintomáticos, porque están reacostumbrados a tener ureas, creas altas. Aunque no lo crean, a una insuficiencia, ahora te contesto, Nicolás. Cuando hay pacientes con una insuficiencia renal aguda, que es mucho más, es más complicado que el paciente se adapte para que ahí estoy leyendo y me pierdo con lo que estoy diciendo. Bueno, la insuficiencia renal aguda, entonces el paciente tiene alterado apenas con un síndrome urémico, suponete hemolítico, enseguida ya tiene sintomatología, es más fácil, ¿sí? Cuando es crónica, es como que el paciente ya se acostumbró a manejar esos resultados y es increíble que sean asintomáticos. A ver, ahora voy a leer. En el caso de hemólisis, ¿qué tan estrictos debemos ser? Y bueno, depende el método, depende la muestra. Por ejemplo, si tengo un paciente pediátrico, recontra dificultoso para sacar una muestra. O sea, hay pacientes que están hospitalizados y son de muy difícil extracción, los que son técnicos lo deben saber, y ver integrado todos los resultados, ¿sí? Obviamente que si yo tengo una hemólisis, nunca voy a informar una LDH, nunca voy a informar un potasio, ¿sí? De esa muestra. Entonces le agrego comentarios como muestra hemolizada y le informo a aquellos analitos que no se ven alterados. A ver, ¿qué dice? Hay determinaciones que con la hemólisis dan muy alteradas, exacto, y otras que no, exacto. Y el analito a medir en el caso de leche no se podría usar, exacto, perfecto. Sí, eso mismo, como el potasio, ¿no, chicos? El potasio también, cuando hay lisis, cuando hay ruptura de los glóbulos rojos provocados por la hemólisis, también. Otro, por ejemplo, los sueros lipémicos, chicos, no sé si vieron alguna vez, son recontra blancos, bueno. Bueno, Nicolás, estás como yo, ¿no? Bueno, hay diuréticos de pacientes que no tienen ninguna alteración más que tomar diuréticos que aumentan mucho los triglicéridos y eso hace que también tengamos un suero lipémico con habiendo hecho un ayuno de 12 horas. Hay pacientes que producen eso, uno le pregunta si toma algún diurético, ¿viste? Algunos pacientes con hipertensión, suspenden eso para poder hacerle, y varía mucho los triglicéridos. No sé si sabían de eso. Bueno, Aldana, ¿puede ser que haya tenido fiebre tu nena? Es normal ver glóbulos rojos en la orina cuando los nenes, cuando todos tenemos fiebre. De 10 a 15. Bueno, no sé qué edad tiene tu nena ni nada. Bueno, ahí ya un comentario. Bueno, sigamos, ¿sí? Claro, gracias Álvaro. Viste, retomaba, justo cuando estabas tipeando ya volvía a la clase, ¿sí? Entonces, acá en esta diapo, porque si no es bastante larga la clase y recién arranca y yo no quiero hacerla muy larga porque no tiene mucho, o sea, es como que después no quiero que
sea algo aburrido ni pesado, quiero que de acá queden con conceptos, ¿sí? Filtra, fíjense acá cómo es, o sea, viene acá, digamos, pasó por el glomérulo, ahora lo vamos a ver cómo atraviesa la membrana, qué es lo que sí, qué no. Cuando entra la luz del túbulo, este es el túbulo proximal, ¿sí? Fíjense en las microvellosidades porque va a reabsorber un montón, ¿sí? Va a reabsorber esa célula, va a pasar al capilar peritubular. Por eso es que puse este dibujo que me pareció que estaba interesante. Fíjense cómo atraviesan los diferentes solutos, ¿sí? La excreción. Acá, esto es una foto que saqué del Husey, ¿sí? Acá, es como un esquema para que entendamos, esto es como si lo que entra al riñón y de esta probeta lo que sale del riñón, ¿sí? Acá vamos a tener una filtración, hay una depuración, ¿sí? Ingresa la sangre, se filtra, se excreta y acá, o sea, tengo menor cantidad. En esta hay una reabsorción, por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿sí? Ingresa al riñón, se filtra la glucosa, pero se reabsorbe, ¿ven? Se reabsorbe. Y entonces sale por el riñón la misma cantidad, ¿sí? Y acá en esto se filtra, por ejemplo, y se secreta. Entonces no vamos a ver nada, porque encima de que se filtra, se secreta, ¿sí? Y se excreta, ¿sí? Y sale al túbulo. Entonces, la función glomerular, ¿de qué depende? Depende de unas fuerzas que se produzcan, que se van a producir. Y miren, porque quiero mostrarle unas diapositivas más adelante para ver la gráfica que es esta. Este sería el glomérulo y las diferencias de las diferentes fuerzas y presiones que tienen que actuar, ¿sí? Una es la presión hidrostática, ¿sí? Que viene del capilar. Esta presión, o sea, tiene que ingresar y superar, digamos, que ser una presión grande, ¿sí? ¿Y contra qué presión va a jugar en contra? O sea, va a tener en contra la presión oncótica, que sería la presión de las proteínas, y la presión de la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces, miren, la filtración glomerular, ahora les cuento un poco por qué hago esa introducción, porque es para explicar esta fórmula que está acá. Porque esto es muy importante para entender la parte de lo que es la tasa de filtrado glomerular, porque depende de esas presiones, ¿sí? Entonces, la filtración glomerular sí produce ese ultrafiltrado, ¿sí? Bueno, ese ultrafiltrado, ¿cuál es la diferencia que tiene con el plasma? No tiene proteínas, ¿sí? Las proteínas no se filtran. Nosotros no deberíamos observar proteinuria, ¿sí? Eso, acá tengo un error de tipeo, ahí lo veo. Las proteínas no deberían aparecer en orina, ¿sí? Entonces, esa membrana de barrera glomerular que lo hacen todo este enrollado capilar, como si fuese un rollo de un teléfono antiguo, ¿vieron? Ahí en el glomérulo, esa barrera que tiene, o sea, que como si fuesen tienen capas de membrana, ahora lo vamos a ver, tiene como unos hipotéticos poros, y esos poros tienen, digamos, una permeabilidad a que ciertas sustancias atraviesen y otras que no. Las que son macromoléculas, las más grandes, voluminosas, la albúmina, por ejemplo, que es encima de la proteína que abunda en el organismo, no pueda pasar. Pero no solo eso, porque hay partículas que si bien por tamaño podrían entrar, no pasan, ¿sí? Porque están, por ejemplo, supercargadas de cargas negativas y no van a atravesar por ahí, ¿sí? Entonces, a mayor, digamos, diámetro, difunden, ¿sí? Las moléculas que son neutras o positivas van a atravesar, ¿sí? Las negativas van a quedar retenidas o se van a repeler. Entonces, ¿qué fuerza produce el filtro glomerular? ¿Sí? La presión efectiva de filtración está dada por la presión capilar menos. La presión capilar sería esa, chicos, la presión que entra desde la arteriola aferente, ¿sí? Va a ser, digamos, restada por la presión oncótica, que puede aumentar, ¿en qué casos, por ejemplo? ¿En qué casos aumentaría la concentración de proteínas plasmáticas? O sea, ¿en qué casos yo tendría un aumento de proteínas? ¿Alguno sabe? Por ejemplo, en un mieloma múltiple, ¿sí? Ahí está aumentado eso. Y la presión que hay dentro de la cápsula de Bowman, ¿sí? La presión que ejerce el ultrafiltrado, que también sería algo que podríamos usar, es
casi nulo, o sea, por eso se descuenta y no se agrega. Entonces, el volumen de filtración, o sea, la tasa, lo que se filtra por unidad de tiempo, que sería la tasa de filtración glomerular, es igual a la presión esa efectiva, que tiene que ser, digamos, una presión capilar mayor al resto para que eso dé positivo. ¿Se entiende lo que digo? Por un coeficiente, ¿sí?, de filtración. Ese coeficiente de filtración, ¿de qué va a depender? Va a depender de la superficie y de la permeabilidad de esa membrana, ¿sí? Imagínense que esto es una fórmula que es directamente proporcional a, ¿no? Entonces, la tasa de filtración glomerular va a disminuir si yo disminuyo, ¿sí?, el coeficiente de filtración. ¿Y cómo disminuye el coeficiente de filtración? ¿A alguno se le ocurre? Ese coeficiente depende de la superficie y de la permeabilidad. Exacto, del daño renal. Sí, pero específicamente ahí, ¿cómo es que yo pierdo área, superficie, o sea, permeabilidad? Si eso es una membrana, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes lo que pasa es que se hace como una glomeruloesclerosis de esos, es como que se hace algo, se esclerosa, ¿sí? Se destruye el glomérulo, entonces va a disminuir esa área, ¿sí?, de filtración, va a disminuir el coeficiente de filtración, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. ¿Se entiende? Puede ser también una púrpura trombocitopenia, que genera trombos, ¿sí?, que se pueden depositar ahí, o sea, que hacen un colapso capilar, entonces también estaría ahí, ¿sí? Sí, mantenida en un montón de tiempo, Lucas, está esa glucosa. No es que porque tengas un pico ya vas a tener, ¿sí? Bueno, acá se me corrieron las flechas, pero este concepto que es volver a ver esto, serían estas fuerzas. Entonces, si aumenta la presión hidrostática, ¿sí?, dentro del capilar, aumenta la presión efectiva de filtración. Por ejemplo, en un caso de que yo tenga que aumentar esa presión capilar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un caso de hipovolemia, ¿sí?, que yo tengo, ¿qué me pasa? Una hipovolemia, por ejemplo, una hemorragia, ¿sí? Yo, ¿qué presión va a llegar? ¿Qué les parece qué presión va a llegar a la arteria aferente? ¿Alguien me responde? ¿Y se ubica más o menos en dónde estoy? ¿Lo que estoy planteando? ¿O está muy aburrido? Claro, menor. Perfecto. Sería menor, llegaría menor presión. ¿Y qué va a hacer? El organismo va a censar eso, la mácula densa va a censar esa presión en la arteriola aferente que está una menor presión. ¿Y qué va a hacer? El organismo tiene que compensar eso, porque acá todo está relacionado con todo. ¿Cómo lo va a, a compensar? ¿Qué les parece que haría? ¿Alguno que esté por ahí? Bueno, lo que va a hacer es vasodilatar. No, al contrario, no va a ser vasoconstricción, va a ser vasodilatación para que aumente el flujo y aumente así la presión capilar y se pueda mantener la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Pero no lo puede hacer como eternamente. O sea, si yo me corté una pierna y tengo una hipovolemia porque tengo una hemorragia terrible, o sea, no es que el mecanismo digamos, se sostiene en el tiempo mucho, pero va a tratar de hacer eso, ¿sí? Entonces, si aumenta la presión hidrostática del capilar, entonces, esto cuando lo vean en las diapositivas y se la descarga, aumenta, ¿sí?, la presión efectiva, entonces aumenta la filtración glomerular, ¿sí? Aumenta la filtración. Si aumenta la presión en la cápsula de Bowman, que sería esta, ¿qué pasaría? Esta diferencia se haría más chica, ¿sí? Matemáticamente hablando, a veces sirve verlo. Entonces va a disminuir la presión efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el filtrado glomerular. Si alguno no entiende, lo vuelvo a explicar. Es importante esto. No sé si ya lo tenían y soy redensa y reaburrida, pero si me detengo mucho, ustedes me dicen. ¿Sí? Y si aumenta la presión oncótica, como yo les decía, por ejemplo,
en el caso de un mieloma múltiple, que voy a tener aumentado ahí, también es otra forma de que disminuya la presión efectiva y disminuya el filtrado glomerular. ¿En dónde te perdiste, María de los Ángeles? Que lo volvemos a ver, no hay problema. Bueno, si querés anotame y ya ahí lo vemos. Bueno, acá estaría lo mismo, ¿sí, chicos? Vuelvo a mostrarle lo mismo, ¿viste? Es como, hay ejemplos de las filtraciones, pero para que se hagan una idea, a veces verlo en esquemas, en la vasodilatación. Ah, acá, en esta, mira, justo lo puedo explicar acá. Claro, cuando llega, baja la presión, la arteriola lo que va a hacer es vasodilatarse para que aumente eh, el flujo y ese flujo llegue con mayor fuerza y se pueda producir la filtración. Y esto era un poco lo que yo antes les venía diciendo de que cuánto llega de volumen de sangre a la arteriola aferente. Llegan 1.200 mililitros, ¿sí? Pero de eso, la mitad, ponele 600 mililitros, van a ser de plasma y de eso, ¿sí? Solo se va a filtrar 120 mililitros. Es como para que tengan una idea y una dimensión, ¿sí? Y acá está la que es la membrana. Fíjense, la arteriola aferente, la eferente, todo lo que es esto, los capilares, y cómo está formada, miren la membrana, ¿sí? De esos capilares. Tienen lo que son las células, los podocitos, ¿se acuerdan? La lámina basal, el endotelio, ¿sí? Y estos poros son los que hacemos hipotéticos, ¿sí? Y las proteínas no van a pasar, no van a filtrarse, ¿sí? Y acá es importante mirar que, como fenestraciones, sería como el nodulillo capilar, ¿ven? Como es así. Y acá está la membrana. Entonces, acá se va a producir el filtrado. En esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo lesión de alguna de estas membranas, es donde, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, tengo inmunocompuestos que se me ubican acá, en una glomerulonefritis, por ejemplo, se van a quedar ahí y, un segundo que me voy a anotar una cosa. Bien. Acá, bueno, eso, la de la membrana, ¿sí? Si hay lesiones ahí, una glomerulonefritis, lo que sea, va a haber una disminución de la tasa de filtración, ¿sí? Eso es, acá volvemos a ver lo mismo, las sales, todo eso se filtran, lo que queda, digamos, serían las proteínas, fíjense, por eso cuando hay una lesión también las proteínas atraviesan y las vemos en la orina, ¿sí? Por eso vemos proteinuria. Bueno, y acá están representadas también las presiones. Bueno, acá un poco eso es lo que decíamos, cuando hay alteraciones en la membrana de filtración, por ejemplo, en la glomerulonefritis, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser una destrucción de la membrana endotelial, ¿sí? Y los glóbulos rojos los vamos a ver, van a atravesar, porque ¿qué pasa? Cuando filtra ahí, ¿qué no pasaría? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas no atraviesan esa membrana, ¿verdad? Entonces, si yo tengo rota esa membrana, ¿qué va a pasar? Van a pasar algunos hematíes. Y esos hematíes que atraviesan, obviamente que son patológicos a un cierto nivel, o sea, no es que con la presencia enseguida de ver, hay que ver si es renal o no, ¿viste? Hay muchos factores, pero en el síndrome nefrítico, una de las características es que vamos a ver hematíes. ¿Y por qué se van a ver dismórficos si los vemos en la orina? Después cuando veamos orinas, claro, cilindros de sedimento urinario, son los cilindros granulosos. Vamos a ver cilindros que se forman porque cuando pasan por el túbulo proximal, es como que ahí se juntan con proteína, algunas veces, o sea, o segmentos del túbulo, y se llenan esas células
de Matías, y ahí vemos esos cilindros granulosos, hay hialino, ¿sí? Esta es como algo importante que nosotros lo informemos porque el médico, si está dudando de algo, siempre le llama la atención si tiene hematuria, si tiene hematíes dismórficos, porque al hacerse una destrucción de una de las membranas del subendotelio, como tiene que atravesar otras barreras, se va a deformar el hematíes y lo vamos a ver dismórfico, ¿sí? Acá yo puse un cuadrito, claro, exacto, esa proteína, bien. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que causan esto? Tenemos, bueno, glomerulonefritis, lupus, ahí les puse un cuadro, cualquier cosa, después lo ven. Y acá otra vez un poco el mecanismo de filtración, no sé por qué queda acá mal esto, pero bueno, en las diapos están bien. Mira, ya hay 43 usuarios, o sea, hay gente, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tomar lista, aprovecho, porque después me voy a olvidar, así que ahí tomé listas, ¿está bien? Bueno. Entonces acá también, esto lo saqué del Hoffman, del Hussey, digo, y también explica un poco esto de las presiones, ¿sí? Cuando llegan, cuando el flujo plasmático es alto, cuando no llega a, o sea, cómo disminuye en la arteriola deferente. Entonces, bueno, cuando hay alteraciones a nivel de la membrana, pero en la parte de los podocitos, generalmente hablamos de lo que es, o sea, se van a filtrar las proteínas y vamos a ver lo que es el síndrome nefrótico, no nefrítico. O sea, la diferencia, ¿se acuerdan ustedes? Que era la presencia de proteínas o hematuria en el caso del síndrome nefrítico. Bueno, como para que lo tengan en cuenta, la diferencia de una o no, más allá de que eso lo va a diagnosticar el médico, ¿no? Nosotros acompañamos y es importante saber todo esto, porque poder hablar. Hay médicos a veces no, muchas veces los médicos nos llaman al laboratorio, nos preguntan, o si nosotros los llamamos para comentarle de tal y tal paciente, siempre hay un feedback importante porque ellos nos respetan muchísimo. Y también está en uno como profesional en involucrarse, si es que le gusta, y está bueno, ¿no? Ser útil. Bueno, entonces se van a reabsorber, el ultrafiltrado se va a reabsorber un 65% en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y cuanto más se reabsorbe una sustancia, menos se va a excretar, ¿sí? ¿Sí? Y acá, bueno, puse este cuadrito también que me pareció interesante para mostrar qué es lo que, digamos, por ejemplo, qué es reabsorbido al 100%, ¿no? La glucosa, los aminoácidos, miren, la urea, nada, la mayor se elimina, miren, ¿sí? Este sería el porcentaje de reabsorción. Y miren, el cloruro de sodio, ¿sí? Es poco apenas, sí, o sea, eso depende también de la condición del paciente, en qué cantidad exacta va a ser reabsorbida o no. Bueno, y acá les mostraba una célula, ¿sí? También, acá en este caso tenemos este lado de la luz del túbulo, ¿sí? También seguimos con el proximal, y cómo atraviesan, qué mecanismos, cómo pasan al intersticio, y después cómo van a pasar, digamos, a lo que son los capilares peritubulares, ¿sí? Entonces, la reabsorción, por ejemplo, de sodio está a nivel de todo el túbulo, ahora lo vamos a ver después en una gráfica de toda la nefrona, ¿sí? Y los métodos y los medios por los cuales atraviesan esas membranas. Mi idea a veces es un poco que esto, como ya se vio en fisiología, en fisiopatología, centrarnos más en integrar todos los conocimientos, en ver por qué es lo que se produce, qué hace, si se bloquea una bomba a tal nivel, bueno, qué diurético hace esa función, en qué nivel de la asa, son preguntas que a veces sirven para buscar material, para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, cómo ingresa el sodio, ¿viste? Al capilar peritubular, ¿sí? Junto con el agua.
Y la glucosa, ¿qué va a pasar? Como mostrábamos antes, se va a reabsorber al 100%, ¿sí? Va a usar un cotransportador. ¿Y qué pasa cuando se saturan esos canales de glucosa? Porque hay tanta, o sea, glucosa en sangre que para filtrarse vamos a ver glucosuria, ¿sí? Eso es en el caso de pacientes diabéticos siempre va a saltar, ¿sí? Una manera fácil a veces de verla y de corroborar, porque uno no está dosando en orina la glucosa cuando hacemos la tira reactiva. Después vamos a ver orinas, recolección, todo eso, y ustedes que trabajan en el laboratorio saben que lo más común que se usa hoy por hoy para sacar en una orina completa la densidad, eh, o en un sedimento urinario también, cuando se informa a veces o dudás un paciente de una glucemia elevada y te pidieron un sedimento urinario que no tiene incluida una tira de- voy a aclarar esto un poco porque aquellos que no trabajan en el laboratorio quizás se pierden un poco, pero una de las determinaciones en la orina puede ser orina completa, que incluye la densidad, el pH, la presencia, por ejemplo, de glucosuria, ¿sí? Que se hace con una tira reactiva, o sea, llega a la muestra. Por lo general los pediátricos se hacen todo. Hay lugares que directamente se le hace a todos los pacientes, por más de que le pidan un sedimento, que el sedimento es solamente la observación, o sea, llega a la muestra, centrifugo, ¿sí? Agarro el sedimento y lo miro al microscopio. Y ahí no estoy informando un pH ni nada, ¿sí? Solamente es lo que observo, qué celularidad hay, ¿sí? En el caso de la orina completa, sí, ya estaríamos informando, y la tira reactiva automáticamente ya la ves ahí que es rosa, y la tira reactiva tiene un montón de tiras, o sea, es una tira que tiene un montón de cuadraditos, son comparables colorimétricos. Y hay laboratorios que tienen equipos que leen los segmentos, que los miran, no sé si sabían, y hay laboratorios que tienen equipitos que leen la tira y ya te sale el resultado, y el sistema de gestión automáticamente ya te pasa el resultado. Por ejemplo, cetonuria, cuántas cruces le dio, ¿viste? Después al bioquímico suele preguntarle, che, tiene 3 cruces de cetonuria, no sé, tiene glucosuria, o sea, le preguntas, che, tiene proteinuria, ¿le viste cilindros? ¿Sí? Como para informar esas cosas que a veces no lo miran y, ay, lo miro yo, a ver qué onda, ¿sí? Es un poco interactuar con los técnicos. No sé si les ha pasado que le preguntan, no sé cómo, trabajando ahí, les ha pasado situaciones así. Sí, tiene errores, entonces uno lo que suele hacer es el error humano también, ¿no? El error del, del usuario. Y también estos equipos que vos ponés la tira y te lee, o sea, hace como si fuese una comparación colorimétrica, te tira un resultado siempre, lo aconsejable, siempre igual a una orina completa se le hace el sedimento, ¿sí? Nunca vas a informar únicamente con la tira. Por más de que te detecte si tenés presencia de blancos, ¿sí? Ah, perfecto, a veces las cuantifican, depende, sí. Igual no sé si tiene sentido cuantificarlo, la glucosuria. Eso no. Las proteínas sí depende del paciente, el caso clínico, si es la segunda muestra. También otra cosa de los sistemas de gestión que tienen buenos, que vos ves a veces el antecedente del paciente, si es la primera vez que vino, cómo le dio la última vez, qué día vino, si vino hace 3 años, qué resultado tenía, comparable o no. Eso para Guillermina creo que me había preguntado los temas del sistema de gestión. A veces las proteínas, pero nos damos cuenta los técnicos que estamos ahí 9 horas por día. Eso no. Bueno, acá es como ¿sí? Se satura ese transportador ese canal de glucosa y transportador, entonces
vamos a ver glucosuria, ¿sí? Acá puse eso esquemático que está bueno para verlo, para que se vea qué es lo que pasa en cada fragmento de la nefrona, ¿bien? El túbulo proximal, y esto está bastante esquemático hecho, me gusta, qué es lo que se reabsorbe, qué es lo que se secreta en cada segmento, ¿sí? Acuérdense de que la permeabilidad del asa de Henle no es igual, ahora lo vamos a ver en qué parte es permeable al agua y en qué parte no. ¿Y por qué es eso importante? Es para mantener el intersticio hiperosmolar. Ahora lo vamos a ver. Acá está, mira. Entonces, este esquema está buenísimo porque vamos a ver números del líquido cuando está atravesando el ultrafiltrado, ¿sí? Entonces, esta es la corteza renal, ¿sí? El glomérulo viene acá. Miren la osmolaridad que tiene acá el ultrafiltrado, ¿sí? 300, es baja, ¿sí? La osmolaridad es baja. Acá, a medida que va atravesando el segmento, ese es el túbulo proximal, cuando empieza al área descendente del asa de Henle, fíjense que lo que va a hacer es hacerse hiperosmolar, ¿sí? Y después va a llegar a un máximo de osmolaridad y la va a volver hasta a diluir, digamos, a hacerla hipoosmótica prácticamente, para nuevamente después volver a concentrarla o diluirla en función de la ADH o de la vasopresina, ¿sí? Es lo mismo, o de la aldosterona, ¿sí? Depende en qué porción. Entonces, importancias de las ramas del gas del asa de Henle, ¿sí? Fíjense la comparación entre la descendente y la ascendente, ¿sí? Una es permeable al agua, que sería la descendente, y la otra es impermeable, ¿sí? Pero las dos cumplen la función de mantener el intersticio también hiperosmolar, ¿sí? Muestro esa figura para que lo vean ahí. Bueno, y esas son preguntas para que se lleven por qué es, ¿sí? ¿Por qué les parece que es necesario que se mantenga este intersticio hiperosmolar? Es para que se pueda reabsorber por los capilares peritubulares, ¿sí? Para que se pueda llevar esa reabsorción es que se necesita que se mantenga ese medio así, ¿sí? Hay un transporte, un mecanismo contracorriente que ayuda a que el asa de Henle haga eso, ¿sí? Bueno, en la parte, entonces, una vez que pasa por el asa de Henle, ¿sí? Va a llegar al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y acá también se van a hacer como los ajustes más finos de la producción de orina, ¿sí? De la síntesis de orina. Y acá es en el lugar donde o se va a concentrar o diluir frente a la situación que estemos normalmente, ¿no? Si estamos, como yo digo siempre, en una hipovolemia o no, o sea, si tengo una patología, no sé, diabetes, en la cual tengo suprimida la ADH, entonces no puedo reabsorber el agua, entonces tengo una poliuria, ¿sí? Depende de qué situación. Es el mayor control del calcio, que está estimulado por la paratormona, ¿sí? Se reabsorbe sodio junto a la aldosterona. Esa es la parte del túbulo contornado distal. Y en la última parte, que sería esta, que la comparte con el túbulo colector, ¿se ve? Son sensibles al ADH y ahí es donde se termina de reabsorber el 15 al 10% de lo que se filtró y otro 5% después se va a reabsorber en el túbulo colector, ¿sí? Y acá vamos a ver el túbulo colector que también tiene una parte cortical y una parte medular, ¿sí? En la zona cortical es la acción de la aldosterona, ¿sí? Donde se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Y ahí va a tener esa funcionalidad. Y en la parte medular respecto ahí vamos a tener, está controlada, ¿sí? Por la ADH.
que la ADH lo que va a hacer es estimular a las acuaporinas, ¿sí? Para que pase el agua y no los solutos. Entonces se reabsorbe agua, ¿sí? La antidiurética va a hacer reabsorber agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a concentrar la orina. Si yo hago todo lo inverso, al contrario, ¿sí? Se va a diluir, ¿sí? Por ejemplo, claro, sí, 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 sí. Igual, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal crónica, el médico lo que va a pedir, que lo vamos a ver ahora, es el clearance de creatinina. Ese es un marcador más que el ionograma, porque el ionograma también va a alterar, va a urinario, si un paciente está tomando una medicación particular, qué dieta está tomando, o sea, hay muchas cosas que lo relacionan. Entonces, como que lo más importante que el médico va a hacer es, va a pedirle un clearance de creatinina, ¿sí? Eso es para la insuficiencia renal crónica. Si hay mucha ADH, entonces la orina está concentrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a reabsorber agua, va a haber reabsorción de agua y va a salir una orina concentrada. Y esto también es importante porque si hay enfermedades que tienen, por ejemplo, una síntesis elevada de ADH, y aumenta mucho, 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 entonces eso lo que hace en pacientes es tener una hiponatremia terrible, o sea, menor a 135 mil equivalentes litros, y bueno, nada, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, y acá era un poco lo mismo que estaba comentando anterior de la diabetes, ¿sí? La diabetes insípida, que está más relacionada con lo hídrico, ¿sí? Bueno, y acá es la función que tiene el túbulo colector. Volvemos a ver lo mismo un poco que me anticipé a lo que venía en las diapositivas. Si yo quiero un intersticio que esté hiperosmótico, entonces eh, voy a concentrar la orina, ¿sí? Y fíjense, miren la hiperosmolaridad que tiene, ¿no? 100, 1200 miliosmoles por litro, es un montón. Pero también puede diluirse, o sea, con una poliuria terrible, miren, hasta alcanzar 30 miliosmoles. O sea, una variabilidad terrible. Este, y ahí es como también en el túbulo colector medular, donde se resuelve el 5% también de ese filtrado, ¿sí? Y la secreción tubular, muchas sustancias también se secretan, ¿no? Desde los túbulos atraviesan y van al túbulo colector, y esos son, por ejemplo, sustancias como, por ejemplo, medicamentos o colorantes o ciertas sustancias, no, los colorantes se filtran, digo, medicamentos particulares, ¿sí? Antibióticos. Bueno, ahí volvemos a hablar un poco de lo mismo, o sea, la osmolaridad de una solución, entonces es la concentración de solutos, ¿sí? O sea, en un litro de esa solución. El valor normal de la osmolaridad plasmática, acá me faltó agregarlo, ronda en eso, ¿sí? Lo que va a tratar el organismo es de mantenerlo en esos niveles. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, con este mecanismo de concentrar o diluir la orina, ¿sí? Eso es para mantener la osmolaridad plasmática, ¿sí? Y eso también está sensado por estos osmoreceptores que están en la mácula densa, ¿sí? Y esto se dan cuenta que está todo hiperrelacionado y llegamos siempre a lo mismo. Esto es para que lo vean. Y después acá también les pegué como los textos del libro donde hace lo que explica lo que es la diuresis hídrica y bueno, entonces, bueno, la diuresis hídrica y la diuresis osmótica, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A cuando yo tenga una poca ingesta de agua, voy a tener un aumento del ADH, no solo en una poca ingesta de agua, ¿no? En un caso de que esté con una deshidratación, ¿sí? No solo por no ingerir, sino
o por pérdida, por temperatura, por, no sé, sudoración, ¿sí? Extrema, ciertas patologías, entonces aumenta la ADH, aumenta la reabsorción de agua, entonces tengo oliguria, ¿sí? Y una alta ingesta de agua, todo lo inverso. Acá vemos que la disminución, ¿sí?, del volumen efectivo circulante lo detectan, es todo lo mismo. Son cuadros como para que ustedes puedan vincular, mirarlos, ¿sí? Miren, no sé quién me preguntaba, disminuye el volumen efectivo de circulante, o sea, disminuye la presión, ¿sí? Lo sensan los vasoreceptores. El sistema nervioso simpático aumenta, ¿sí? Disminuye la filtración glomerular, ¿sí? Aumenta la reabsorción de sodio, ¿sí? Y disminuye la excreción urinaria de sodio, ¿sí? Esto son lindos gráficos para ir entendiendo por qué funciona así, para integrar todo. Y lo contrario pasaría con una reducción del volumen. Si quieren esto también, los podemos, o sea, si tienen dudas y todo, lo podemos ver la clase que viene. Por ejemplo, estuvieron mirando algún gráfico, me lo quieren consultar, lo vemos, lo hablamos, ¿sí? Es como lo más interesante de la clase, ¿sí? Los valores del laboratorio, nuestro rol, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las patologías que causan insuficiencia renal es el síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué lo quise poner acá? Lo quise poner porque suele pasarnos en el laboratorio cuando estamos de guardia que tenemos, que llega un paciente con sospecha de síndrome urémico hemolítico, cómo se ven esos valores, por lo general son pediátricos y el médico te llama y te dice cómo le está dando el perfil renal, ¿viste? ¿Cómo ves? Vas a tener que hacer un frotis, a ver cómo le dan las plaquetas, ¿sí? Entonces, lo quise remarcar como para que quede acá, porque es una, mira, en Argentina es la primera causa de insuficiencia renal, ¿sí? En pediátricos. Y la segunda en insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y la triada por excelencia del síndrome del sur es una trombocitopenia, o sea, voy a mirar que tengo menor a 150.000 plaquetas, ¿sí? Una anemia hemolítica y una lesión renal aguda, ¿sí? Y acá vemos las trombocitopenias, una de los, digamos, causas de la trombocitopenia. Esto se lo dejé porque me parece súper interesante para que lo tengan. Y una anemia hemolítica que vamos a ver un poco es, bueno, aumento del LDH, ¿sí? La presencia de esquistocitos. Nos va a llamar el médico y nos va a decir, ¿podés hacer un frote y ver si tenés esquistocitos? En una guardia, ¿no? Con un pediátrico, y lo tenemos que ver. O si estás en el servicio de hematología, que se hacen, por ejemplo, todos los frotis, hay laboratorios que hacen frotis de todos los pacientes, los de hematología por lo general así. Si bien hay equipos hoy automatizados que te dan unos resultados espectaculares, o sea, que son muy confiables porque recuentan las plaquetas por 2 métodos, o sea, son buenos, o sea, son muy confiables. Igualmente, esto lo tenés que ver, lo tiene que ver el bioquímico sí o sí. Y cualquier bioquímico tiene que saber, tener la capacidad de poder ver un esquistocitos, por más de que a veces sea una discusión de decir, no hace falta, no es algo, se lo dejo a hematología. Cualquiera que tenga, o sea, yo tengo hijas y pienso que lo primero que querría era que el bioquímico de guardia pueda verle esquistocitos si es que tiene o si se sospecha de eso, ¿sí? En una guardia. No sé si les ha pasado a los que trabajan como técnicos, si trabajan como técnicos solos, están de guardia o están siempre acompañados de un bioquímico. A veces a mí me pasa que yo cuando estoy de guardia suelo mostrarle a los técnicos, che, mirá, tiene o no, le vamos a hacer un frotis, y hay muchos técnicos que les súper interesa que uno les muestre. Es algo, un feedback. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como decíamos que el perfil renal va a ser urea y crea. Cuando yo vea aumentado, cuando vea muy aumentado en un paciente, voy a la historia clínica, veo un paciente con insuficiencia renal ya diagnosticada, me quedo tranquila, ¿sí? Cuando voy a validar, cuando lo sé.
Cuando no tengo antecedentes, consulto al médico. Mira, tiene una cría, tiene de tal valor, no sé, tiene una cría de 5, ponele. Bueno, llamo y veo eso, ¿sí? Vamos a ver hematuria, ¿sí? Proteinuria, ¿sí? Hasta un fallo renal severo, ¿sí? Que la lesión renal también está, era un poco lo que les contaba al principio de la clase, en lo que voy a ver microtrombos que se van a hacer, porque yo tengo una hematuria, producto de una hemólisis que tengo, también voy a tener un montón de fragmentos, voy a tener microtrombos, llegan a los capilares glomerulares, impiden la filtración, ¿sí? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Bueno, no quiero cansar y aburrir porque repito siempre lo mismo, pero en plasma, entonces, por ejemplo, los parámetros de función renal son la creatinina y la urea. Y también se está hablando hoy por hoy de incluir la cistatina en ciertos pacientes, sobre todo a los pacientes que ya tenemos sospecha de una insuficiencia renal, ¿sí? Aguda o crónica. Y en la orina también vamos a ver el clearance, la urea, ¿sí? Voy a pasar un poco porque ahora viene la parte del clearance. Que no sé por qué queda todo, las diapositivas están mal. Entonces, para que una sustancia, el aclaramiento plasmático, o sea, el clearance de una sustancia cualquiera sea, es el paso que tiene esa sustancia en el riñón, ¿sí? Que queda, y cuánto queda libre de plasma de esa sustancia por unidad de tiempo, ¿sí? En milímetros por minuto. Y la mejor estimación para la filtración glomerular sería de una sustancia que se filtre libremente, ¿sí? Que se filtre, no tenga el obstáculo de la membrana, ¿sí? No se reabsorba, ¿sí? Ni se secrete a nivel de ningún túbulo renal, ¿sí? O sea que eso mismo que se filtra, automáticamente lo excrete, ¿sí? Entonces, hay una fórmula para medirla, que es esta, que es la concentración de la sustancia en orina por el volumen minuto por la concentración de la sustancia en plasma. O sea, para que acá me quedó mal porque faltan unas diapositivas. Acá. Están mal ordenadas. Bueno, el aclaramiento de inulina es una sustancia específicamente que se filtra, ¿sí? No se secreta ni se reabsorbe. Pero ¿qué pasa? Esto se usa más o menos, no se usa hoy por hoy, no le suministras inulina al paciente para ver cómo es la función renal, ¿sí? Lo que se usa normalmente es el clearance de creatinina, que si bien se filtra y se secreta, ¿sí? En una pequeña proporción en los túbulos, se compensa y ya está como estandarizado un cierto valor de la crea. El clearance de creatinina, además lo que tiene es que varía mucho la masa, o sea, la masa muscular, porque la creatinina es el producto de degradación muscular, entonces si vos tenés una talla distinta, tenés una edad diferente, o sea que también va a afectar a la talla, el clearance va a cambiar. Entonces hay muchas fórmulas para determinar eso y se usan en diferentes laboratorios, ¿sí? El valor normal, acá está más o menos de 100, 120 milímetros por minuto, ¿sí? A mí lo que me importa es que sepan que, por ejemplo, cómo va a variar el clearance de creatinina en un paciente con insuficiencia renal, cómo va a estar acompañado. Eso es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. A eso voy a apuntar. Están las diapositivas, así que mírenlas. Pero, ¿qué valor de clearance de creatinina, o sea, voy a tener? ¿Sí? Vuelvo acá porque están desordenadas, no sé por qué, en este Power, ¿sí? Es largo, yo sé que está pesado porque hasta a mí, que estoy hablando, voy a tomar algo porque ya va bastante rato de la clase. No sé cómo están ustedes, díganme un poco para no sentir que estoy hablando sola y ya hasta yo estoy aburrida de esto, un poco. Bueno, genial, me encanta que les resulte interesante. Qué rico unos mates. No, si les digo que estoy tomando terma con agua, me había preparado un vaso de terma. No sé si alguno toma terma.
corto así un poquito para, para bajar un cambio, porque a veces me cuelgo hablando y hasta yo misma me aburro. Uy, mirá, el amargo obrero, ese, en las juntadas con amigos, viste, asados así, el amargo obrero reda, ¿eh? Qué antiguo eso, por favor. Pero bueno, yo soy del terma, el más feo, ese serrano que a nadie le gusta, bueno, a mí me gusta. Grupo de riesgo. Bueno, qué suerte que. Ese, suma un punto, Lucas, ahora la anoto, que toma terma serrano. El tema aparte también de no verles las caras, no saber qué edad tienen. Yo tengo 35 años, no sé, viste. Acá Ay, somos todos sub-20, profe. oh, ¿cómo son? ¿Sub 30 o sub 20? Para. Sub-20, somos todos niñes. Ay, pará, no me digas, o sea, 18 años no tiene ninguno, pará, están como en tercero o cuarto año de la carrera. No, ni en pedo, es mentira. Ah, Ojalá. bueno, ya me tiran la edad ahí, bueno, nada. Bueno, me copa que estén, que sean todos así, y que se lleven bien con grupos. Así que bueno. Yo también tenía pensado un poco esta clase, que la clase que viene vamos a ver toma de orina, vamos a volver al tema del clearance de creatinina, vamos a ver sedimentos. Estuve sacando algunas fotos para que vean oxalatos, cilindros, cosas que podemos ver en las orinas, sobre todo para aquellos que todavía no hicieron la práctica y tienen que ir a ver una orina, y pasa que a veces, para primero tengo que enfocar el microscopio, ¿viste? Y nada, ¿viste? Como que se sientan tranquilos cuando vayan a hacer la práctica, que a veces pasa de no poder enfocar, para poder ver, o sea, qué es lo que veo, si es un artefacto o no, o sea, quiero que alguno cuente la primera vez que vio una orina, porque algunos, al ser técnicos, deben mirarlas, y siempre el bioquímico tiene que estar ahí, sabiéndolo ver una orina, tiene que, si le consulta a alguien, recurrir, si uno no sabe, recurre a un atlas, ¿sí? Hay libros, en los laboratorios se van a dar libros, hoy por hoy con internet, chicos, salvo que estés en un segundo subsuelo y no te llegue la señal, bueno, pedí el wifi, qué sé yo, mirás un atlas, recurrís a material, siempre tratemos a los materiales que uno recurra, hay muchos papers, si quieren yo después les muestro en el GenBank, pueden entrar y descargarse un montón de papers, de temas que dudan, de lo último que está saliendo del tema. Pero bueno, nada, a veces tampoco en una guardia uno tiene tiempo de playarse un montón de cosas, pero sí te puede aparecer que de pronto es una tricomona, si se informa o no, qué pasa con un paciente, por ejemplo, esto lo vamos a ver en la próxima clase, no quiero detenerme acá porque si no se le hace más largo, y alguno ahí se estaba quejando de no hablar, no me acuerdo quién era. Pero bueno, situaciones que pasan en el laboratorio. Sí, puede pasar. A veces estás esperando que pase una célula ahí cuando ves una orina y... No, yo suelo usar mucha luz en el microscopio. Ahí con Lucas no lo pongo en poca luz. Yo le pongo mucha luz, y es verdad que cuando tenés poca celularidad, obviamente que es más difícil enfocar, pero siempre aparece algún hematí por ahí, una célula pequeñita, ¿sí? Para mí las más asquerosas de todas son las orinas que están en el campo cubierto con hematíes o el campo cubierto de leucocitos, que a veces son un asco. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos en esos casos. Si yo tengo hematíes y quiero ver qué es lo que hay abajo, qué vamos a usar. Eso lo vamos a ver en la otra clase, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro un poco el concepto este de clearance? Exacto, ácido acético. TURC le dicen, ¿sí? Se le llama TURC, solución de TURC. Entonces hay una lisis de los glóbulos rojos. Bien, ya. No spoileo, lo dejamos para la próxima. Bien.
Bueno, entonces yo acá puse un cuadro también para que puedan distinguir, sea una urea alta, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esto lo saqué de un libro de bioquímica clínica, médica, está bueno, lo puse en, si quieren, está, lo agregué en materiales, está en la bibliografía, ¿sí? Así que no les adelanto el próximo capítulo, pero bueno, algo hay que pasar un poquito de eso. Voy a tratar de organizar la clase que viene para que no sea tan larga, porque se hace pesada. Bueno, entonces la urea alta pueden distinguirse dos causas, extrarrenales, ¿sí? Y renales propiamente dichas, ¿sí? No me voy a detener en esto, lo leen, es importante leerlo, pero lo van a mirar ustedes, ¿sí? Si quieren alguna duda, me consultan y lo vemos, ¿sí? Bajo, en casos bajos, ¿sí? Sí, bueno, es volver, o sea, la creatinina elevada, la creatinina disminuida, sí, es igual a la urea. Importante saber de qué producto viene la creatinina, de qué producto viene la urea, qué solubilidad tiene, dónde se reabsorbe, la voy a obtener en orina, ¿no? ¿Es normal tenerlo? ¿No? Esas son preguntas que se tienen que hacer ustedes. Yo les doy el material, lo podemos ver, pero son preguntas que tienen que surgir de ustedes, ¿sí? Y así también creo que vamos a armar un poco la evaluación, que la vamos a hacer después de la unidad 4, que voy a integrar las dos unidades, o sea, las 4 clases. Así que, nada, pongan hincapié en esas preguntas que son, nada, de interpretación, de relacionar las cosas, ¿sí? No tan de concepto y decirme un concepto específico, sino de interrelacionar qué es lo que está pasando, es normal que esté, no es normal que esté, para qué funcionalidad tiene, qué no. Los números, a mí, saber que la CREA tiene que ser entre 0,6 y 1,3 miligramos de decilitro, es obvio que capaz que ustedes ahora no me interesa que lo sepan, porque cuando vayan a validar van a tener un parámetro al lado, ¿sí? Alguien levantó la mano, qué bueno que está ese sistema. Julieta, Laura. Sí. No sé cómo es cuando alguien levanta la mano. ¿Alguien me explica? Porfis. ¿Significa que Julieta quiere preguntar algo? ¿Yo tengo que tocar algún botón? Mano levantada, Julieta. ¿Qué necesitaba Julieta? No sabemos. Nuevo eso. Tendrá, yo me pasa, Lucas Amadeo, ahí tocó la mano. Mirá, si yo tendría mis dos nenas acá conmigo al lado, estarían con un montón de veces que me han tocado todos los botones. ¿Cómo hago eso para ver? Quizás no puede escribir esa persona. Dos personas tocaron la manito. Bueno, no importa, seguimos. Creí que alguien, bueno, si la persona quiere hablar, me escribe, ¿sí? Bien. Bueno, seguía eso. No sé, a la pregunta capaz que hablé de parcial o examen o lo que sea, evaluación, y ahí como que todos levantaron la mano. Creo que hasta yo tengo la opción de tocar la manito, mira. Usted ha levantado la mano, me dice, en el rinconcito. Bueno. Y ahí tocó Diego Sebastián Paz. Bueno, nada. Lo hacen a propósito. Está bien, para descontracturar un toque. No pasa nada. Yo, o sea, ustedes no pueden ver la mano, yo sí, o sea que yo puedo mandar al frente y decir, che, alguien levantó la mano, ¿no? Luis Emanuel dice, ¿qué serían 2 semanas? ¿Qué cosa? Bueno, no sé. El examen tranqui, chicos, o sea, la semana que viene veremos. Mi idea es, después de las 4 clases, que no es la semana que viene, es rato, hacer como una evaluación de estas 2 unidades, que va a ser la unidad 3 y 4, y después las otras 2 unidades las evaluaremos, la evaluaré distinta porque una es todo lo que es lípidos y otra es la parte
líquidos de punción, que voy a ver si voy a dar primero líquido de punción y después lípidos. Y después con Andre, o sea, nos organizaremos. Bueno, no hablo más de eso porque todavía no se sabe, ¿sí? Para que sepan que voy a evaluar unidad 3 y 4, y que la forma en la cual me gustaría que sea es manejarme con los objetivos que tuve, que es hablar de estos conceptos, relacionar todos los conceptos. En cada objetivo de la clase ustedes van a tener un objetivo al leer la diapositiva cuando la vayan a ver, tranquilos, que se hagan preguntas. Esas preguntas me las dicen y que traten de interrelacionar todo, ¿sí? Entonces, acá puse un artículo ay, para que ahí yo toqué un botón y salí de la presentación. Pero es bueno, va. Ahí vi que cuando alguien toca la mano yo puedo entrar como esa persona. Capaz que como que escribe en un chat privado. Bueno, no sé. Después le voy a preguntar a Andrea a ver cómo funciona bien eso. Acá puse esto que es interesante, lo de la hemólisis que hablábamos al principio, ¿sí? Como un factor de interferencia en química clínica, porque nosotros la creatinina se mide generalmente por un método cinético, entonces hay una interferencia significativa para tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá esto ya lo habíamos visto, lo de, bueno, el clearance de creatinina, ¿sí? Entonces se va a examinar, se va a usar para examinar la función renal, ¿sí? Y la mayor parte de la creatinina se limita por filtración, ya lo hablamos, pasos, ¿sí? Esta diapo. Entonces, esto era lo que me interesaba, ¿sí? Si aumenta la creatinina en orina, ¿cómo va a dar el volumen, el clearance de creatinina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el clearance de creatinina yo lo voy a calcular con un valor de creatinina en orina, un valor, o sea, voy a necesitar que una muestra de orina del paciente, una muestra de suero del paciente. Suele pasar a veces, suele pasar, y después esto se corrige por pesa, por edad, por altura y peso, por talla. Suele pasar lo siguiente, viene un paciente, se saca sangre, se olvidó la orina, tiene clearance pedido, ¿sí? Porque la juntó mal, porque no sabía que lo tenía que hacer, clearance de 24 horas, ¿sí? Orina 24 horas. La juntó mal, bueno, pero se sacó una muestra de sangre, ¿sí? Yo tengo el valor de creatinina en suero. No puedo sacar el clearance porque me falta el valor de la creatinina urinaria, ¿está? Entonces, yo cuando viene el paciente y trae la orina, si no pasaron más de 2, 3 días, yo uso esa crea, ¿sí? Esa creatinina en suero, en plasma, ¿está? No vuelvo a sacarle una muestra de sangre ese día, ya uso la misma. A veces pasa que en los hospitales grandes, viste, vos ni siquiera ves al paciente, o sea, a vos te llegan, te están procesando todas las muestras y vos ves que no sé, que te faltan resultados, o por ejemplo la persona que recibió al paciente no te anotó, o sea, no te anotó la altura, no te corrigió el clearance. Para que se queden tranquilos, los sistemas de gestión calculan el clearance automáticamente, no es que ustedes van a hacer una cuenta, salvo que trabajen en lugares como trabajo yo, que a veces pasa de que las muestras son viejas y hay que hacer el cálculo manual. Y el cálculo manual, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas páginas por internet que son calculadoras de clearance. Pones los datos ahí, hay que estar atento de las unidades en las cuales uno los pone, si a alguno le interesa, en algún momento le puedo pasar el que yo uso, y ponemos ese clearance, que te lo va a dar corregido o no. Muchas veces suele pasar que ese clearance es igual, pero si hay mucha variabilidad en la talla, el clearance va a cambiar un montón, pero un montón. Entonces, lo correcto siempre es informar el clearance corregido. También otra cosa que suele pasar mucho en la práctica es que cuando llega la orina de 24 horas, imagínense que una diuresis, la talla es altura, o sea, la talla es peso y altura, ¿sí? Esa relación. Centímetros, creo que está en centímetros y en kilos, ¿sí? La masa muscular depende, ¿sí? De la creatinina, por eso se altera tanto, Nicolás. ¿Me explico? Porque es el producto que viene, o sea, la creatinina es el producto que viene de ahí, o sea, varía mucho por la masa muscular, ¿sí? Por eso a veces ponen, por ejemplo, en hombre y en mujer, ¿vieron?
que a veces tenés resultados para hombre, para mujer, es como que se hacen índices, se estiman valores. Entonces, muchas veces pasa que llega la orina y de 24 horas y no te anotaron la diuresis. Y ya está, chau, no podés hacer el clearance porque no sabes cuánto orinó el paciente. Y bueno, eso es un dato muy importante en la parte preanalítica. Imagino que lo deben haber visto con Andre. Me acuerdo que cuando yo hice la práctica, chicos, me encerraron en un cuartito a hacer orinas. Y tenía que vaciar orinas de 24 horas, pacientes de PAMI. No, ahí el desarrollo de mi nariz, o sea, nada, no olía nada después porque era un cuartito re chiquitito que, que tenía que vaciar. Y me acuerdo que esto es algo anecdótico y les paso la data, me quedó el tic de que una vez no eliminé toda la orina y no puse la diuresis y bueno, nada, eso es todo un tema porque o sea, te puede pasar. Y bueno, nada, tenés que llamar, recolectar una orina 24 horas, chicos, es algo muy heavy. Así que nada, hay que estar muy atentos con esto. En algunos laboratorios le piden al paciente que anoten el volumen. Bueno, hay de todo. No puedo decirte eso. Ya habla de la calidad del lugar. En otros se pesa, ¿sí? Se estandariza con una balanza y pesás la botella. Hay gente que te trae en cada frasco la orina 24 horas. Bueno, seguimos. La cistatina no sé si quieren cortar ahora y retomamos la clase que viene desde acá o termino un poco rápido esta parte. ¿Cómo la ven? Cistatina C es o sea, esto es como una determinación nueva, ¿sí? Que, miren, se recomienda agregar cistatina en pacientes adultos con un volumen de filtración glomerular de 45 a 59, ¿sí? Sin que tenga otro marcador de daño. ¿Y por qué? Miren, o sea, es una proteína de bajo peso molecular que funciona como un inhibidor, bueno, un montón de proteasas, qué sé yo, y en individuos sanos, la cistatina es completamente reabsorbida y degradada en los túbulos, o sea, pero en individuos con problemas renales su nivel aumenta en sangre mucho. Entonces, igualmente, yo creo que no se estandarizó un montón porque debe ser una determinación cara, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay un montón de aspectos que la cistatina no varía en procesos inflamatorios, ¿sí? No sé, por el estado nutricional, ¿sí? Entonces, ¿por qué les parece a ustedes? Esta es una pregunta. ¿Por qué la cistatina sería un buen indicador de volumen de filtración glomerular? ¿Sí? Fíjense que no es la inulina que yo se la tengo que administrar, ¿sí? Me encantó porque todos dicen, si quiere terminamos, si quiere terminamos. Bueno, yo no la conocía. Exacto, porque se filtra totalmente, porque no se secreta, porque se reabsorbe totalmente y se metaboliza en los túbulos, ¿sí? Y porque tiene una velocidad de generación constante, no varía, entonces no me va a variar en el resultado. Bueno, y acá, algo importante, marcador en orina, ¿sí? Albúmina urinaria. No se dice microalbuminuria, ¿sí? Ya ese concepto es viejo, si bien se usa porque es baja concentración de albúmina, no existe la microalbuminuria, sino que es la albúmina urinaria. Eso es viejo, ha quedado, pero bueno, nada, por eso le puse albúmina urinaria. En otros lugares sería conocido como microalbuminuria, pero no lo quiero explicar así, ¿sí? Entonces, un marcador de daño, yo voy a medir una albúmina urinaria, ¿sí? Y un marcador de función, voy a valorar el índice de filtrado glomerular, ¿con qué? Con el clearance, ¿sí? Entonces, esto es importante para que lo vean también, si no lo quieren ver ahora, o sea, prestenle atención. Bueno, y acá, ¿cuáles son los valores de albúmina urinaria? ¿Sí? Y muchas veces lo que se hace es la orina de 24 horas que tiene, o sea, es más dificultosa, ¿sí? Porque es como se juntó, o sea,
pero sería el gol estándar. Y si no se hace la relación RAC, se llama RAC, que es la relación albúmina-creatinuria, ¿sí? Y se informa ese valor. Acá volvemos a lo mismo, ¿sí? Acá vuelvo a poner que también se puede hacer la primera, o sea, aspectos cuáles son los más limitantes es una variabilidad biológica, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, la forma en la que se guarda la muestra, no se debe congelar a menor a 20 grados, pero ¿qué pasa? No cualquier laboratorio tiene un freezer menor a 70, ¿sí? Entonces, habría indicaciones para darle al paciente que no realice actividad física intensa, ¿sí? Bueno, cosas que para tener en cuenta. No, sí. O sea, hay una proteinuria, no me acuerdo exacto el valor en orina, es en 24 horas, creo que 150 miligramos en 24 horas. A ver, bueno, y acá, digamos, importante definir que la insuficiencia renal aguda, digamos, tiene una etapa prerrenal, renal y posrenal. Entonces, prerrenal sería, ¿en qué casos, chicos? Lo mismo que venimos. Si yo tengo una disminución de la presión arterial, ¿sí? Hay una vasodilatación de la arteriola aferente que es para aumentar ese flujo y compensar. Si hay un aumento de la presión, si hay una vasoconstricción de la arteriola para que disminuya el flujo glomerular, así logra que el filtrado se mantenga constante, ¿sí? Esa sería una falla a nivel prerrenal, ¿sí? Si hay una falla renal, ¿sí? Esto es más que nada fisiopatología, ¿sí? Si hay una falla en el renal, entonces tengo daño en el glomérulo, ¿se acuerdan? En la membrana de filtración, en los túbulos, en el intersticio, cosas que se pueden acumular, exceso de ácido úrico, ¿sí? Que pueda tapar o sea, ya sería una falla renal, ¿sí? ¿Y qué hace? Esa baja, si yo tengo, por ejemplo, me llega baja presión, tengo una prerrenal, ¿sí? Porque me llega tengo baja perfusión renal, por ende tengo una isquemia renal, porque no me está llegando bien la perfusión renal, por ende también va a ser una necrosis tubular, va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Es como una prerrenal avanzó una renal, ¿sí? Se convirtió en renal ya. Y, por ejemplo, la posrenal sería en el caso de que yo tenga una obstrucción en la uretra, por un cálculo, en un uréter, o sea, donde estoy generando una presión, o sea, sería la parte prerrenal que está generando que vaya a disminuir el filtrado glomerular por esa presión, ¿sí? Por eso era tan importante ver lo de las presiones antes. Y la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que es, digamos, una pérdida progresiva y permanente, que es sostenida, que disminuye la tasa de filtración glomerular, o sea, tengan en cuenta la diferencia entre una y la otra. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El clearance disminuido, ¿sí? Miren, menor a 60. Eso era de lo que yo les decía que tengan en cuenta para mirar si yo tengo aumento de la creatinina en orina, cómo me varía el clearance, cómo si lo tengo aumentada en plasma, cómo me varía el clearance. Si yo el clearance lo tengo aumentado o disminuido, ¿qué tengo? ¿Insuficiencia renal crónica o no? O sea, no sé si es tan marcador específico, porque esto lo determina el médico, ¿no? Con otras cosas más, pero atento con esas definiciones, ¿sí? Porque yo voy a estar validando y voy a ver, ay, a ver cuánto tiene la cría, ay, a ver cómo tiene, mira, el clearance me da 200 y tiene una crea de 5, ¿sí? Bueno, vamos, ese es el punto cuando uno está mirando, háganse ejercicios de mirar, vamos a ver casos clínicos después, pero va a ver los resultados. ¿Qué pasaría si tengo este valor? ¿Sí? Miren los valores normales como para tener de referencia, pero si esto lo tengo aumentado, ¿cómo me va a variar lo otro? ¿Sí? Entonces, ya el riñón no va a tener función excretora, bueno, va a perder eso, va a perder la funcionalidad que tiene. No va a poder mantener la homeostasis.
Entonces, ¿qué esperamos observar en el laboratorio? Pregunta, urea, crea, albúmina urinaria, ¿sí? ¿Con qué se acompaña una insuficiencia renal crónica? Bueno, ahí tenemos una anemia, ¿sí? ¿Por qué? No estoy sintetizando eritropoyetina. Entonces voy a tener una anemia, una hemoglobina menor a 10, probablemente. Una disminución del calcio, una hiperuricemia. Acá tenemos un cuadro donde explica, ¿sí? Miren, cómo va variando el clearance, ¿sí? Menor a 10, miren, ya tengo un cargo alto, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos causas de hipovolemia. Estos cuadros se los puse como para que los miren, léanlos, que son interesantes, ¿viste? Y acá también una hiponatremia, lo vamos a ver. Presten atención a esto, ¿sí? A estos cuadros, qué pasa con un exceso de agua, qué es lo que se dispara, ¿sí? Cómo vamos a ver el sodio urinario, ¿sí? En qué situaciones, ¿sí? Es más de lo mismo, entonces. Y acá relacionado con el mantenimiento del estado ácido-base, ¿sí? Acá te da la disminución de la excreción de ácido, ¿sí? Bueno, y ahí le puse un poco de la bibliografía. Y ya quedaríamos la clase. Entonces, si vuelvo a la diapo de, de los objetivos, abordamos los conceptos de clearance, de la CREA, de urea, de albúmina urinaria, ¿sí? Y integramos un poco los conceptos de filtración glomerular, reabsorción, secreción, ¿sí? Espero que no os ha sido tan pesada la clase, que le queden preguntas para hacer, que lo vean, que les haya sido útil. Yo sé que se hace extensa y es pesada, pero bueno, esta clase es un poco así larga. Después vamos a integrar la otra parte. Imagínense que para mí es la primera clase que doy, así que seguramente que tuve un montón de errores, pero bueno, nada, es empezar, ¿sí? Así que estudien, lean el material que les adjunté. Cada tema lo vamos a tratar de plantear así, con objetivos, y quiero que ustedes también traten de ponerse objetivos como estudiantes, eh, qué es lo que esperan cuando se pongan a estudiar esto, ¿sí? Que estos conceptos también les sirvan para su profesión, ¿sí? Para su futura profesión que no está muy lejana, ¿sí? Y si los que están trabajando son técnicos, aprovechen a los bioquímicos a preguntarles cosas, que a veces lo que queda muchísimos en la práctica o en resolver las situaciones que van surgiendo en el día a día, ¿sí? Todo el tiempo se aprende y siempre es bueno recurrir a la bibliografía. Así que bueno, cortamos por acá, ¿les parece? ¿Alguien quiere preguntar algo? Me contó Andrea que hay unos métodos que están buenísimos para hacer grupos. Quizás traiga, no sé si les copa, pero voy a traer algunos casos clínicos como para agrupar, agruparlos y que puedan ver un caso clínico, cómo lo resolverían, ¿sí? Tareas que podemos hacer así, grupales, pero bueno, cuando aprenda, todavía ni siquiera pude poner la cámara. Eso va a ser cuando aprenda a manejar un poco más el Canvas, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, que tengan un lindo viernes, un fin de semana bueno y cerramos, ¿sí? Listo. ¿Alguno tiene alguna consulta, algo? ¿Nadie, nadie? Todos se quieren ir ya, me pasaba a mí lo mismo. Bueno, buen fin a todos. Claro, mándenme un mail, no hay problema. Si no, lo vemos el viernes próximo, ¿sí? Les mando un besote. Que tengan buen fin de. Me desconectó.